Bueno, sí, amigos, vamos a continuar con otro tema. Les habíamos prometido al inicio del programa que hoy platicaríamos sobre lo que son implantes y prótesis para tratar las deficiencias en las erecciones o la impotencia en sí. Hemos escuchado muchos de esto, pero la verdad todo a nivel de mitos, a nivel de chismes, a nivel de rumores. Una de las bombitas más famosas es la de Andrés García. Yo creo que es uno de los principales promotores de ese tipo de prótesis. Y la gran pregunta, siendo él como fue un gigoló, es ¿realmente servirán? ¿Qué pasará con la persona que es expuesta a este tipo de tratamientos? Y sobre todo, ¿para quiénes son útiles o necesarios? Para ello, pues evidentemente, como usted seguramente lo imagina ya, tenemos como invitado al urólogo Andrés Hernández Porras, que pues es nuestro urólogo de cabecera. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Oye, pues vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es? Explícanos, por favor, ¿qué es una prótesis o implante? ¿Si son cosas diferentes o es la misma cosa? Bueno, realmente es la misma cosa. El implante o la prótesis es una manera diferente de decir un artículo, un objeto implantado o depositado dentro del cuerpo, simplemente. Pero finalmente es lo mismo, prótesis o implante. Así es. No hay implantes del propio cuerpo, o sea, no se puede... Cuando uno piensa en implantes, a veces uno sugiere o piensa que se trata de un injerto del propio cuerpo. Bueno, cuando nosotros utilizamos injertos, hay autoinjertos o hay injertos externos, pero en este caso no aplica, pues no hay un tratamiento a base de injertos para tratar la disfunción eréctil, ¿no? En el caso de la disfunción eréctil, ¿qué es una prótesis? ¿Para qué sirve? ¿Qué función va a hacernos? ¿Y quiénes son las personas que podrían calificar para ello? Bueno, realmente aquí es muy importante el escoger al paciente. El escoger al paciente porque sabemos que al colocar la prótesis no hay un punto de retorno. O sea, el paciente de prótesis es el paciente que ya pasó por todos los tratamientos, es el paciente que ya se intentó todas las posibilidades médicas, de bombas externas, de inyectables, pero no han funcionado. Entonces, ya que llegamos a ese límite, digamos, o agotamos las posibilidades de tratamiento, es cuando el paciente ya se hace candidato a una prótesis o un implante peniano. Esto suena como que algo costoso, doctor. ¿Es caro una prótesis? Definitivamente la prótesis es un, digamos, un pequeño robot, por decirlo de alguna manera. Aquí la situación es, con el tiempo las prótesis sabemos que tienen complicaciones porque tienen un mecanismo. Entonces, una de las complicaciones es que falla el mecanismo, entonces no se infla, no da la rigidez y obviamente pues es un artículo que no funciona. Pero con el tiempo se han ido perfeccionando. Hay que tomar en cuenta que el paciente diabético es el que muchas veces requiere, orgánicamente hablando, de este tratamiento. Entonces, son pacientes que tienen predisposición a infecciones. Las prótesis actualmente tienen alguna cubierta protectora contra infecciones y eso hace que disminuya el riesgo de rechazo de la prótesis o de infección y consecuente rechazo de la prótesis. ¿Cuántos tipos de prótesis hay? Este de la bombita famosa de Andrés García es el más conocido. ¿Es el único o el más popular, el más eficiente o cuántas alternativas hay hoy día? Ese es el más eficiente. Realmente la bombita que anuncia Andrés García no es la que él utiliza. Él anuncia, tengo entendido, que es la bomba de vacío, que es como si fuera un bote de pelotas de tenis que se pone fuera del pene y hace succión y jala sangre para originar una erección. Pero realmente la prótesis que están mostrando en la pantalla es la prótesis, digamos que es la que es el implante realmente el que tiene. Y si ustedes ven, por ejemplo, arriba hay un globo, ese globo contiene líquido y ese líquido se vacía de ese globo y se va hacia la zona donde está el pene. Y eso le va a dar la rigidez a la prótesis. Si ustedes se fijan, ahí está la prótesis dentro del pene, son los cilindros que ocupan el lugar de los cavernosos. Los cavernosos es el tejido que normalmente da la erección al pene. De los que se llenan de sangre. Así es. Entonces, ese tejido cavernoso, al no llenarse, tenemos que ocuparlo con una prótesis y hace, digamos, las veces de un cuerpo cavernoso. Ahí, si se fijan, se está activando la prótesis y al activarla tiene un botón que hace que el líquido del globito pase a la prótesis y cuando se deja de utilizar, se regresa al globito. Doctor, pero esto es un mecanismo hidráulico totalmente, ¿no? Así es líquido, es agua prácticamente lo que tiene el reservorio. ¿Y qué es lo que activa la bomba? ¿Qué es lo que le genera la presión para mandar del reservorio a los cilindros y que se llenen estos, quedando rígidos? Tienen un mecanismo de vacío que hace que se vaya el líquido hacia la prótesis y cuando se va a regresar, se regresa parcialmente, pero el paciente tiene también que exprimir el pene para que se regrese, digamos, de una manera activa hacia el reservorio.
¿Cuánto tiempo dura una prótesis de esta funcionando en el cuerpo? Originalmente se decía que eran 10 años. El tiempo en donde el tiempo promedio que no se infecta, que no falla, etcétera, etcétera, son 10 años. Eran 10 años, pero actualmente las prótesis ya duran mucho más tiempo. 15, 17 años ya hay prótesis que están registradas con esa duración. Ahora, las prótesis las más recientes no tenemos obviamente ese tiempo como para saber si van a durar más o menos tiempo, pero realmente tienen el perfeccionamiento en lo que ha fallado anteriormente es muchísimo, muy seguro, digamos. Entonces, son prótesis que van a durar mucho más tiempo. Todo este mecanismo, acabamos de ver el reservorio, los botones que activan y desactivan en sí el injerto o el aparato, ¿dónde van? ¿Dentro del cuerpo? Sí, en las imágenes veíamos que el dibujo se activa en el escroto. Entonces, el activador está en el escroto a un lado de los testículos. Entonces, ahí tiene un botón, dependiendo de la prótesis, generalmente es un botón que se va hacia uno u otro lado para que el líquido pase a la prótesis. Qué interesante. Doc, ya para concluir, díganos quiénes son los candidatos que podrían calificar para una cosa como esta y además, ¿qué tan costosas son? Bueno, el costo de la pura prótesis, lo que se le paga a la empresa que la vende, son alrededor de $6,500, $7,000, dependiendo de la prótesis. Wow. Hay una prótesis que es semirrígida, que no se debe utilizar porque tiene muchas complicaciones, que cuesta como $1,200, $1,300. Ahora, el candidato ideal es el paciente que ya intentó otros tratamientos y han fallado, porque son pacientes que al que se le pone la prótesis no es de que se canse, se le quite la prótesis y va a reactivar su vida sexual. El que se le pone la prótesis ya no va a funcionar solamente con prótesis. Entonces no hay un punto de retorno, es el paciente que debe de estar muy bien estudiado, no es el paciente que llega al consultorio pidiendo la prótesis y se la vamos a poner. Entonces sí debe estar estudiado y saber el paciente que incluso en vez de alargar el pene va a cortar un poco el pene por la cicatrización y porque la prótesis no puede estar estirando el pene, digamos, porque va a hacer erosión o va a condicionar infecciones. Doc, pues mire, hay muchísimas preguntas y estoy seguro que algunas más surgieron con el tema. ¿Por qué no nos da sus números de contacto, por favor? Sí, claro que sí, es el 664-634-1138. Muchísimas gracias. Con nosotros, urólogo Andrés Hernández Porras, en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, muchísimas gracias.